Si me sigues desde el principio, desde mi vida positando, hoy tengo la mayor noticia que he recibido en toda esa etapa, y si me sigues por Instagram ya lo sabrás, pero he aprobado mi oposición al grupo A1, que hice el examen el 30 de septiembre, el último examen, y desde entonces no tenía noticias, y el pasado jueves salió el listado definitivo y descubrí no solo que había aprobado, lo cual ya fue increíble la sensación, porque, bueno, ya sabéis, si visteis mi último preguntas y respuestas, cómo salí de ese examen y cuál era mi sensación. Sabía que iba a ser difícil estar dentro y, bueno, cuando finalmente me he visto ahí ha sido una sensación increíble. No me lo voy a creer, o sea, no, todavía creo que no lo he asimilado del todo. Espera. Ay, que no me lo puedo creer. Ay, que no me lo puedo creer. Y todavía fue más flipante cuando vi no solo que había aprobado, sino que tenía plaza. Y la verdad es que quería daros las gracias porque he recibido muchísimos mensajes como nunca había recibido, dándome la enhorabuena, diciéndome que mis vídeos os han ayudado a muchas de vosotras y a muchos de vosotros que estáis todavía opositando o que habéis estado opositando a la vez que yo, y que os han ayudado muchísimo a seguir adelante, que os han motivado, os han servido como vía de escape, y de verdad que eso me hace muy pero que muy feliz. Es por lo que yo hacía los vídeos, así que cada una de las que me habéis escrito y me habéis dicho algo así, de verdad, gracias, significa un montón. Para mí también el canal y grabar mi proceso, no solo ahora estoy súper agradecida de haberlo hecho porque voy a tener todos esos recuerdos grabados que de una etapa que obviamente ya ha cambiado mi vida, pero creo que me ha cambiado en más aspectos, y bueno, eso, y que encima os haya ayudado, que es genial. Y lo primero de todo que quería decir es que en este vídeo, aparte de daros la noticia, de daros las gracias, quiero que sea útil para vosotros, que os pueda ayudar, y quiero también que sea como un vídeo para cerrar esta etapa, porque se había quedado ahí un poco en el aire el tema de mi último examen, y sé que muchas de vosotras estabais pendientes de saber el resultado. Entonces quiero que sea útil para vosotros este vídeo, no solo daros la buena noticia y ya está. Y he pensado en compartir mis 10 mejores consejos de estudio de organización de la oposición. Ya tengo un vídeo donde contaba un poco mi método de estudio, cómo me he organizado, cómo estudié especialmente para el examen tipo test, que os lo dejaré abajo en la cajita de descripción y por aquí arriba también. Y os recomiendo mucho que lo veáis si estáis opositando, porque resuelvo muchas dudas que me soléis preguntar mucho en comentarios y por Instagram, así que os recomiendo mucho verlo si no lo habéis visto. Pero quería hacer uno más específico de después de haber aprobado, qué es lo que creo que me ha hecho aprobar y qué es lo que creo que ha marcado la diferencia y me ha permitido no hacerlo en tan poco tiempo. Así que vamos a ello. Mi primer consejo, y es algo que cuando me escribís por privado os digo siempre, es que empieces a memorizar desde el minuto 1. Yo nunca había estudiado Derecho, vengo de una carrera que es de la rama más económica, de International Business, y yo había tenido apenas una asignatura de Derecho en toda mi carrera universitaria. La primera vez que he estudiado una ley ha sido cuando empecé a opositar, y la verdad es que empecé estudiando la ley, la Constitución, porque al final es lo básico, ¿no? Es una ley que entra en todas las oposiciones. Entonces empecé por lo más básico y empecé memorizando desde el minuto 1, es decir, obviamente aparte de leer y de entender un poco, me esforcé desde el primer momento en empezar a memorizar y no simplemente leer y pasar al siguiente tema. ¿Por qué? Porque la verdad es que fue principalmente porque yo sabía que tenía poco tiempo de cara al primer examen y que la convocatoria iba a salir relativamente pronto. Quería llegar al examen habiendo memorizado lo máximo posible, así que esto es algo que os aconsejo muchísimo porque vais a retener mucho más rápido. Al final una lectura sí te va a dar cierta comprensión, vas a ver un poco el volumen global y vas a hacerte una idea y seguramente retengas algo, pero lo que retengas va a ser súper poquito en comparación a si te sientas y desde el primer momento dedicas más tiempo a ese tema y a memorizarlo desde el primer momento. Obviamente la primera vuelta que hagas a un tema, aunque sientas que tú lo has memorizado, normalmente cuando hagas un test o lo intentes escribir vas a ver que no has memorizado al 100% y es completamente normal, pero vas a haber memorizado más que si solo hubieses leído o solo hubieses subrayado. Así que mi consejo es que desde el primer momento que empieces a opositar, y esto yo creo que es súper importante, es que directamente vayas a tope y al máximo, y creo que esto es muy importante mantenerlo durante toda la etapa opositando. Así que yo siempre digo que este es mi principal consejo y eso, no me cansaré de decirlo. Relacionado con el tema de memorizar desde el primer momento, viene el tema de dónde estudiar. Esto a mí me lo habéis preguntado mucho, qué temario he estudiado, que cómo conseguí el temario
puedo tener todo el temario tan rápido, etcétera. Y bueno, decir que yo no recomiendo estudiar de temario y recomiendo estudiar directamente de la ley. Obviamente habrá oposiciones en las que haya que estudiar de temario, pero bueno, si es una oposición a administración general, normalmente, como es en mi caso, cada tema se asocia a unos artículos o a unas leyes concretas. Yo tuve la suerte de que mi academia, Auténtica Oposiciones, que están especializados en mi oposición, me dieron como desde el primer momento como una especie de Excel donde cada tema al lado estaba puesto qué artículos y de qué ley entraban en ese tema. Entonces yo como que lo tenía muy estructurado. Os recomiendo mucho que lo hagáis, bien que se lo pidáis a vuestro preparador o que lo pidáis en vuestra academia, o bien que investiguéis por vuestra cuenta y averigüéis exactamente qué os entra en cada tema. ¿Por qué? Porque al final los temarios, esta fue mi experiencia, es que incluyen normalmente, ahí supongo que todo tipo de temarios, incluyen normalmente explicaciones extra más allá de la ley, que está bien quizás para el principio para entender algunos conceptos, pero que te pueden hacer estudiar uno más de lo necesario. A mí me pasó con mi temario, que era de la Academia Adams, que estaba muy bien explicado, pero incluía mucha información que luego me di cuenta de que no me entraba al examen. Realmente los exámenes de las oposiciones solo preguntan lo que está en la ley y te van a preguntar la literalidad de la ley. Por eso considero que es súper importante estudiar directamente de la ley, no solo para memorizar lo justo y necesario, que ya es bastante, sino para familiarizarte con la estructura de la ley, con las palabras exactas que se dicen en la ley. Y por supuesto no os recomiendo usar resúmenes, esquemas como base de estudio. Está bien tener esquemas, sobre todo tablas comparativas, etcétera, como apoyo al estudio, para repasar o para conceptos que te cuesten más. Pero al final en el examen no sabes lo que te van a preguntar. Te pueden preguntar cualquier cosa que esté dentro de los artículos que te entran en cada tema. Entonces resumir es arriesgarte a que justo te caiga una frase que habías resumido y que no te habías estudiado. Así que yo siempre digo que no merece la pena resumir y nunca jamás transcribáis la ley o lo que dice vuestro temario con vuestras propias palabras. Esto está genial, queréis hacer como una aclaración, o sea, podéis poner un post-it con una aclaración, algún tipo de concepto que os ayude a asociarlo, no sé, algo para que vosotros lo entendáis. Pero a la hora de estudiar y de memorizar hay que estudiar los artículos tal cual están en la ley. Sobre todo si opositáis a un grupo A, creo que esto es súper importante y súper esencial, así que lo quería incluir aquí como consejo. Y para todas las que me preguntáis, exacto, yo he estudiado de las leyes del BOE directamente, impreso y encuadernado cada ley, pero no he estudiado de temario. Sí que empecé estudiando de temario y mi experiencia no fue nada buena. Creo que invertí además mucho dinero y que fue una pérdida de dinero, así que no lo recomendaría. Mi tercer consejo, y que creo que a mí es el que más me ha ayudado a memorizar un poquito más a largo plazo, es escribir muchísimo. Al final, simplemente leyendo, la capacidad de memorización es mucho menor que si escribes lo que has intentado memorizar en tu cabeza, es decir, leyendo simplemente. Cuando intentas escribirlo y te fuerzas a hacer memoria y a escribirlo tal cual lo has memorizado, es cuando realmente aprendes y cuando realmente memorizas más. Es verdad que tardas muchísimo más tiempo, a lo mejor, en estudiarte un tema, pero creo firmemente que cuando te lo hayas terminado, si lo has escrito todo y lo has transcrito a tus propios apuntes, creo que habrás retenido muchísimo más. Yo esto es algo que 100% he comprobado que en mi caso ha sido así. Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Os voy a poner por aquí algunas imágenes, pero básicamente yo lo que hacía era cada vez que empezaba una ley nueva, porque yo estudiaba por ley más que por temas, lo que hacía era pues transcribir la ley, exactamente con las mismas palabras que hay en la ley, pero como vais a ver aquí, usaba distintos colores en los bolis, me ponía cosas en rojo cuando eran excepciones, usaba un código de color y estructuraba un poquito más la información, que me ayudaba también más a memorizar. Es decir, primero leía la ley, intentaba entenderlo, intentaba memorizarlo y después lo transcribía de esta forma que veis aquí, intentando no mirar. Obviamente cuando no me acordaba de algo lo miraba y lo escribía, pero me forzaba un poco a ir escribiéndolo de memoria y esto me ayudaba muchísimo a retener. Os animo a comparar, es decir, estudiaros un tema simplemente leyendo o como lo soléis hacer y hacer un test, apuntar vuestra nota. Después volver a estudiaros ese tema pero haciendo esta técnica de escribirlo y después volvéis a hacer otro test y me contáis cuál es la diferencia en las notas. Yo creo que lo vais a notar bastante.
Mi cuarto consejo, y esto es algo que os hablo en el vídeo que os he comentado al principio, así que no me voy a enrollar mucho, es usar un código de color. Podéis crear el código de color que queráis, creo que podéis buscar en YouTube un montón de vídeos. Yo me lo inventé completamente por lo que creía que en mi cabeza tenía lógica. En ese vídeo os explico un poquito en detalle, pero os animo de verdad a hacerlo porque ayuda muchísimo con la memoria visual. Si tenéis memoria visual os lo recomiendo al 100%. Así que esto es un consejo que también os doy. Mi quinto consejo sería que hagáis un test, si vuestro examen es tipo test, o el examen, el primero que tengáis es tipo test, o un ejercicio del tipo de examen que tengáis, porque bueno, al final hay oposiciones de todo tipo, cuando hayáis acabado un tema o una ley. Yo lo solía hacer cuando acababa un tema, dependiendo de qué tema fuera, o cuando había acabado una ley en concreto. Entonces lo que hacía es, pues imaginaros, si por la mañana, en mi turno de mañana, me había dado tiempo a estudiarme un tema entero, pues al acabar mi turno de mañana, la media horita esa antes de irme a comer, pues además que ya estás cansado, ¿no? Ya no te apetece seguir memorizando, pues yo cogía esa media horita que me quedaba del turno y en vez de sentir que no estaba haciendo nada, pues lo invertía en hacer el test. Me daba media horita para hacer ese test y de verdad que esto ayuda mucho porque al final en los test te van a ir saliendo fallos, vas a ir fallando cosas que pensabas que te sabías y eso te va a hacer aprender más. Y aparte, cuando empieces a hacer simulacros antes del examen, cuando los hagas y lleves un tiempo haciendo esto, notarás que vas mucho más ágil, que lees las preguntas más rápido, que tienes pillado un poco más el tipo de preguntas que suelen hacer en tu oposición. Así que esto para mí es esencial. En cuanto a las plataformas, yo usaba dos plataformas de test, creo que esto ya os lo he comentado también en otro vídeo, que os lo dejaré abajo también. Una es Auténtica Test, que es la plataforma de test de mi academia. Os lo comento, yo os la dejaré abajo y está genial, pero solo es de mi oposición, es decir, para Administración General de la Generalitat Valenciana. No tienen oposiciones, creo que también tienen alguna de régimen, para régimen local de la Comunidad Valenciana, pero no tienen para otras oposiciones. Os lo digo porque si estáis haciendo una oposición os la recomiendo 100%, pero si no, no os va a servir. Y la otra plataforma que usaba de test y que me habéis oído hablar un montón de veces es Oposita Test, que la conocí también por aquí por redes sociales y por amigas que también la usan y también os la recomiendo un montón. Es una plataforma súper avanzada que te dice, se te guardan tus notas, te hace estadísticas y todo, está genial. Y no tenían mi oposición tal cual, entonces yo lo que hacía me cogía las suscripciones de leyes concretas, es decir, por ejemplo la de Constitución, Ley 39, Ley de Contratos, todo eso que a mí me entraba, pues yo me cogía los test de legislación que ellos tienen. Pero bueno, podéis mirar y buscar vuestra oposición porque tienen un montón de suscripciones de oposiciones en concreto. La mía sí que estaba para administrativa, que es el C1, pero no había del grupo A. Entonces bueno, yo usaba las dos plataformas porque al final cuantos más test hagas y más diferentes sean entre sí, ¿no? Más preparado vas a ir, así que os recomiendo las dos. En Oposita Test tengo un código de descuento que es este de aquí del 10%, que os lo voy a dejar, y también os voy a dejar el link abajo por si queréis cotillar, y yo creo que es una inversión que merece totalmente la pena. Yo creo que es esencial, la verdad, hacer muchísimos test, y si en vuestra academia nos dan test o vuestra preparador nos da test, o los que os dan a lo mejor es uno a la semana y vosotros queréis hacer más, que yo os recomiendo hacer más, mi recomendación es eso, que tengáis una suscripción de test y que podáis hacer uno cada día al acabar el turno de estudio, es lo ideal. Luego, mi sexto consejo, y que está relacionado con el tema de hacer test, es que apuntes los fallos no en una libreta aparte, sino en la propia ley o en tus propios apuntes. Porque muchas veces fallamos algo, ¿no? Y en el momento que fallamos en el test decimos, "Buah, esto no se me va a olvidar nunca". Spoiler, sí que se te olvida. Entonces mi recomendación siempre es, y si es como yo lo hice y yo siento que me ayudó muchísimo, es cada vez que terminaba un test, repasaba los fallos que había tenido, me iba a la ley donde estaba eso y me repasaba ese artículo y aparte me marcaba qué es lo que había fallado. Pues si era una palabra en concreto, pues me la marcaba, me ponía a lo mejor un post-it al lado, me hacía algún tipo de marca para que yo cuando me fuera a repasar ese tema otra vez, viera que ahí había fallado en el test y no me volviera a pasar y me fijara más justo en esa palabrita en la que me habían pillado. Sobre todo en oposiciones, ya os digo, donde van muy a la literalidad, como es en la mía, donde hay que saberse hasta la última palabra de cada artículo. De verdad que os lo recomiendo mucho. Y no una libreta aparte, porque al menos en mi caso, quizás alguna de vosotras sí que os funciona. Yo sí que lo probé y sentía como que se me olvidaba esa libreta, se quedaba en un cajón y al final nunca volvía como a repasar y me costaba mucho encontrar la manera de apuntarme el fallo y relacionarlo con dónde estaba en la ley. Entonces al final me di cuenta de que lo más fácil era directamente apuntarlo de donde yo estudiaba, que era la ley.
Mi séptimo consejo, y ahora nos alejamos un poco más del tema técnica de estudio, es que mantengáis el día libre y que tengáis tiempo libre para vosotros y para vosotras. Es decir, tienes que descansar de la posición y que creo que tienes que mantener tu vida más allá de la posición. Muchas veces se habla de que pones tu vida en pausa, de que tienes que cancelar absolutamente todos tus planes porque estás opositando. Creo que esto en ciertos momentos de la posición, las semanas antes del examen, puedes hacerlo si te ves con fuerza, si crees que te va a funcionar. Pero la posición es un proceso a largo plazo, en mi caso 18 meses, y ha sido corto, ya os digo. Así que mantener tu día libre y tu vida en general creo que es muy importante para estar bien mentalmente y que luego el estudio te cunda más. Obviamente cada uno tiene sus circunstancias, sé que muchas de vosotras por ejemplo trabajáis y opositáis a la vez, ahí es mucho más difícil encontrar ratos libres porque al final lo poquito que tienes es para estudiar. Yo hablo desde mi experiencia, como he dicho, de que yo solo me dedicaba a estudiar todo el día, entonces yo intentaba pues por ejemplo madrugar para que por la tarde, a última hora de la tarde que yo sentía que era menos productiva, pues poder tener tiempo para mí, para hacer deporte, para quedar con mi novio, para ver algo en la tele, simplemente para descansar y estar sin hacer nada. O sea, como que para mí eso era súper importante. Y también pues para hacer cosas con mi familia, que llegara el sábado o el domingo, dependiendo de cuando tuviese mi día libre, y pues saber que tenía todo el día libre y que no me tenía que preocupar por estudiar y no sentirme mal por ello. Ya os digo, yo intenté quitarme el día libre el mes antes de hacer el test porque yo tenía que ampliar temario, o sea, yo cuando salió mi convocatoria yo no había estudiado todo el temario, ni siquiera de la 2, y mi objetivo era la 1, pues yo ni siquiera llevaba todo el temario de la 2, y los 2 meses de antes, o sea, entre que salió la convocatoria y fue el primer examen, que fueron 3 meses justos, me tuve que estudiar muchísimos temas nuevos porque quería ir con la mayor parte del temario, y al final conseguí llegar a la 2 casi al 95% más o menos del temario, y fue una paliza. Y claro, en esa época intenté lo de quitarme el día libre, en plan sobre todo el mes de antes, de bueno, creo que ahora me la voy a quitar ya, aunque sea solo estudiar por las mañanas, y fue un error absoluto, me colapsé, me agobié muchísimo, sentí muchísima más ansiedad. Pero obviamente durante la semana y durante tu horario de estudio tienes que ser muy disciplinado y cumplirlo. Y marcarte objetivos realistas pero exigentes al mismo tiempo. Y cuando estés estudiando, estar estudiando al 100%. O sea, merece la pena estudiar sin ningún tipo de distracción, porque vas a necesitar menos tiempo para estudiar y vas a tener más tiempo libre. Que si estás 8 horas pero la mitad del tiempo estás pensando en otra cosa, no merece la pena. Merece que hagas 4, pero que esas 4 no levantes la vista de la ley, por así decirlo. Así que bueno, que todo llega, chicas, que de verdad que merece la pena el sacrificio y que luego vais a tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que queráis. Y luego el 8 sería que tengáis la mayor estabilidad posible. Esto obviamente es muy personal, depende de cada uno. Yo tenía un entorno familiar, personal, que la verdad es que era muy estable, pero también hice un esfuerzo yo misma para tener esa estabilidad. Es decir, me creé una rutina bastante marcada y me comprometí conmigo misma y hice el esfuerzo de que la tenía que cumplir. Y eso al final nadie lo va a hacer por vosotros o por vosotras. Tenéis que cumplirlo por vosotros mismos. Yo también por mis circunstancias, yo al final venía de estar trabajando durante varios años en una empresa privada y ya tenía la disciplina y el horario laboral, digamos. O sea, yo estaba acostumbrada a estar 8 horas en una oficina trabajando sin parar. Entonces yo lo pensé como, vale, pues ahora simplemente en vez de estar en el ordenador trabajando, estoy estudiando, pero es mi trabajo. Eso me dio cierta estabilidad en mi vida. Obviamente yo, como os he dicho, me esforcé en hacer una rutina, en buscar estabilidad, no solo pues con mi pareja, con mis amigas. Teníamos una rutina fija de los viernes, quedábamos a cenar, porque el sábado era nuestro día libre. Entonces eso era así siempre, y entonces eso te da una sensación de tenerlo todo controlado, que creo que durante la oposición es muy muy beneficiosa. Y eso, entonces creo que también tienes que hacer tú el esfuerzo de buscar esa estabilidad. A lo mejor tienes que separarte de ciertas amistades que no te dan esa estabilidad, que no te entienden tu situación, que no te apoyan. A lo mejor tienes que sentarte a hablar con tu pareja seriamente y pedirle que se adapte un poco a ti durante X tiempo, porque es un compromiso muy importante, es algo que no haces, que no pierdes el tiempo, que estás luchando por una vida mejor. Entonces todas las cosas
Todas esas cosas creo que hay que hablarlas con las personas que estén cerca de ti y que te entiendan, que conozcan tu situación y que te ayuden también a esa estabilidad. Sé que obviamente no siempre es posible, que cada uno tiene un entorno muy diferente, pero que si tienes un entorno que creas que te lo va a permitir, que tú también pongas un poco las cartas sobre la mesa, ¿no? Y marques un poco las pautas de cómo va a ser tu vida opositoril y que no tengas miedo de decirlo a tus amigos, a tus familiares, en ser clara, en ser estricta y que no lo entiendas su problema. O sea, sinceramente tienes que mirar por ti y que no lo entienda, pues ya se apañará. O sea, eso, que no te sientas mal, no te sientas mal por, yo qué sé, por pensar que estás dejando de lado o algo. No sé, creo que era un punto que quería incluir porque creo que es algo sobre lo que no se habla mucho. Se habla mucho del tema de organización de estudio y tal, pero no tanto de este tipo de cosas que creo que son igual de importantes a largo plazo. Mi noveno consejo, y perdonar porque está viniendo y yéndose la luz todo el rato. Mi noveno consejo sería que tengas un buen preparador o una buena academia, que no tengas miedo de, si llevas un tiempo con una academia o con un preparador en la que no estás contenta, en cambiar, en buscar opiniones de otras personas y en buscar otro tipo de preparación. Ya os digo, yo empecé en una academia, mis profesores eran muy buenos y aprendí mucho, pero el ritmo era muy lento. O sea, directamente como que no nos daban, no nos planteaban que tuviésemos ninguna posibilidad en la siguiente convocatoria y yo sí que quería tener posibilidades, así que decidí buscar otra academia que tuviese diferentes niveles o que fueran más exigentes y encontré mi academia, que es Auténtica Oposiciones, y que no os puedo recomendar más. Si hacéis mi oposición, si opositáis a la Generalitat Valenciana, es la única academia que os voy a recomendar. Y eso, y ahí el ritmo era mucho más rápido, estaba todo muchísimo más estructurado, era el nivel muchísimo más exigente, pero al mismo tiempo también podías ir cambiándote de nivel. Yo, por ejemplo, empecé en un nivel y enseguida que vi que iba a ser el examen, le pedí a Javi, nuestro preparador, que me cambiara a un nivel superior, y yo misma como que me fui también exigiendo más y demostrándolo también en las clases, ¿no? Al final yo me tomaba muy en serio, intenté sacar el máximo partido de mi academia, me veía todas las clases que estaban grabadas, lo hacía online para no perder tiempo en ir y volver de la academia. Hacía todos los test que nos mandaban, todos los ejercicios que nos mandaban, llegaba a la clase con los temas estudiados que tocaba estudiar. Es decir, todo eso, obviamente necesitas un buen preparado, necesitas una buena academia, pero además tú también tienes que cumplir, ¿no?, con lo que te exigen. Obviamente que sean cosas razonables y que puedas llegar, porque también he visto de todo, ¿eh? Y por último, mi último consejo es la disciplina. Olvídate de la motivación. La motivación quizás la tienes al principio. Yo al principio tenía muchísima motivación, me parecía todo muy emocionante. Estudiarme las leyes me parecía interesante. No sé, nunca me había estudiado la Constitución, el Estatuto de Autonomía. O sea, empecé a entender cosas de la vida que creo que todo el mundo debería saber y que yo vivía en la ignorancia. En plan, no sé, como que me parecía muy interesante. A mí me gusta mucho aprender y no me desagrada estudiar. Esto es algo que lo he dicho desde el primer momento. Y eso, pero bueno, después eso se fue yendo y he tenido días muy malos en los que no tenía ningún tipo de motivación, en los que no tenía ningún tipo de ganas, y es ahí donde entra en juego la disciplina y el haberte comprometido contigo mismo de que es algo que tienes que hacer, de que es como un trabajo. Al final muchas veces lo pensaba, decía María, es como si fueras a ir a trabajar. Muchas veces no te apetece ir a la oficina, pero tienes que ir. Pues esto es un poco lo mismo. Obviamente hay días en los que te cunde más y días en los que te cunde menos, pero de verdad que no esperéis a tener motivación. Obviamente tenéis que tener una motivación a largo plazo muy clara y que os la podéis enmarcar si queréis en un cuadro, pues queréis estabilidad, recordaros un poco los objetivos por los que empezasteis a opositar, las razones por las que queréis opositar. Yo eso me lo repetía mucho a mí misma, qué es lo que ya no quería en mi vida y que por qué había decidido opositar, ¿no? Entonces eso era mi motivación, por así decirlo. Pero al final era la disciplina de que coger una rutina, acostumbrarte a cada día hacer lo mismo y tener una estructura clara todas tus semanas, y al final creo que es eso lo que a largo plazo te va a hacer llegar a la meta y no la motivación, porque como os digo, va a haber días en los que no tengáis motivación, no tengáis ganas, pero como yo siempre digo, te haces el café, te subes a tu escritorio, te cierras la puerta, dejas el móvil fuera y no te queda otra que ponerte a estudiar. Y nada, ese era mi último consejo. Me he cambiado porque ya me estaba dando todo el sol, que está atardeciendo ya. Y espero que os haya gustado el vídeo, que muchísimas gracias por acompañarme en esta etapa. Hicimos el primer examen a finales de enero de 2023 y el último examen ha sido el 30 de septiembre de 2023.
Tuvimos un curso selectivo que empezamos en marzo y después hicimos 3 meses de prácticas en la administración de la Generalitat, y aparte de eso tuvimos otros exámenes entre medias. En plan, ha sido una locura de proceso selectivo, es la primera vez que se hacía. Eso también ha creado a mí, sobre todo en la etapa final, ya os dije que me había afectado mucho toda la incertidumbre y que no lo he sabido gestionar bien. Y bueno, pero aún así pues seguí peleándolo como pude y me alegro de haberlo hecho y de no haber tirado la toalla. Y nada, que eso, que merece la pena, que si estás en el proceso de verdad que merece la pena. Me habéis preguntado si voy a contar pues cómo es mi vida, o sea, enseñar mi vida como funcionaria, y sí que lo voy a hacer. De hecho tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar ya, espero que sea pronto, así que quedaros por el canal porque obviamente aparte de todo el tema que estoy haciendo ahora de decoración del piso y eso, os voy a seguir enseñando mi vida. Así que parte de esa vida va a ser funcionaria. Y no sé, que tengo mucha curiosidad, muchas ganas de ver cómo es. Sí que es verdad que durante las prácticas más o menos vi cómo era el trabajo de un técnico y eso también me motivó bastante. Y eso, pero bueno, al final no es lo mismo verte tú allí trabajando. Así que nada, que espero que os haya gustado. Os animo a compartir en comentarios vuestros consejos de organización, de estudio de la oposición. Si tú también has conseguido plaza, cuenta en comentarios qué es lo que tú crees que te ha hecho llegar hasta ahí. He intentado responder y contaros un poco lo que más me habéis preguntado en la cajita que os dejé en Instagram. Si me deja alguna cosa, os la contesto por privado, me podéis preguntar. Yo os contesto por privado o me preguntáis aquí en comentarios y yo os contesto, ¿vale? Pero ya os digo, os voy a dejar también por aquí 2 vídeos para que los busquéis en el canal, donde también resuelvo un montón de dudas de la oposición que me seguís preguntando a día de hoy. Así que os recomiendo mucho verlos, de verdad, que ahí os cuento un poco todo. Me da mucha pena, o sea, no sé, me da pena en plan como dejar esta etapa que ha sido súper importante para el canal, pero bueno, hay que avanzar y es por algo súper bueno. Así que nada, eso, que muchísimas gracias y que os mando un beso enorme. Adiós.